Hay fechas, Francia, siente tu liga, siente tu liga. Muy bien. Y lo que le preguntaste a Paul, ojalá que los directivos se enganchen con esto de la selección y entiendan de que hay jóvenes en México talentosos y que quiten los extranjeros, no tantos extranjeros, y arreglen y modifiquen la regla del 2011 que sea 17-11. Hay cosas para mejorar, ¿por qué no lo pueden hacer? Pregunta Ok, perdón rápida. que me meta en la pregunta de... Pregunta rápida. Carlito. Muy bien, el monólogo, el rafaelólogo. Bueno, vamos con el señor Carlos Manuel Carlito, Hermosillo. ¿cómo estás? Goleador. México hizo la mejor fase de grupos en la historia. Llegó al quinto juego, al quinto partido con números perfectos. No recibió un gol hasta el quinto partido. Esto por fin. Hay una luz al final del camino, que a partir del lunes empiece por fin el milagro y ahora sí mejore México en el fútbol para los próximos 4 años. ¿Me puedo quedar callado? Puedes hacer lo que quieras. La verdad es que nos ilusionaron, sí, ya lo dijo Fabián, hay jóvenes con mucho futuro, pero que ojalá le den continuidad al proyecto y que se trabaje mucho más y que le dé mucho más oportunidad a los jóvenes del fútbol mexicano. O sea, ahora sí. Y si sí, ahora sí. Ojalá que así sea. O va a ser lo mismo. Ojalá de que siempre. así- yo- Empezar de cero. Yo siempre digo De escombros y ruinas. empezar de cero no, porque viene un técnico que ya venía con Javier Aguirre. O sea, que a lo mejor su planteamiento va a ser diferente, no sabemos. ¿No? Pero lo que sí dio resultados es que ordenarse defensivamente nos dio lo que tú dijiste al principio, mantener en cero la portería. Mantuvo un orden y después que no venía haciendo goles, la selección hizo goles. Hiciste el primero y ya abriste el show. Porque de eso vamos a hablar los próximos 90 minutos todavía en la última palabra. ¿Qué balance haces de lo que hizo la selección en el Mundial? Bueno, no podemos decir que sea muy bueno, porque la expectativa era baja, pero fue bueno. Creo que después de 40 años que no se ganaba un partido en mata-mata, que lo haya hecho México fue sensacional. Nos ilusionó a todo un país. Los chavos nos tenían prendidos de la televisión, del estadio, de los festejos y todo eso. Y aunque perdimos con Inglaterra, la verdad se perdió con la cara al sol, luchando, tratando de sacar el resultado, tratando de ir a buscar al rival, y bueno, son las cosas desafortunadas del fútbol, pero me parece que el proyecto fue muy bueno, el de Javier, el trabajo fue muy bueno, y bueno, pues más que decir que, como lo dije, no fue extraordinaria nuestra participación, porque al final de cuentas llegamos al mismo lugar de todos, con más selecciones, con más partidos, se jugó un partido más de lo que son los mundiales, pero bueno, pues no se ha podido lograr estar en el famoso cuartos de final, ¿no? Ese es el nivel del fútbol mexicano para estar en octavos de final, y a lo mejor algún día podrán pasar a cuartos, pero el nivel de México es para octavos de final. Mira, me parece que ha habido 3 o 4 mundiales donde pudimos dar ese salto de calidad. Pero dejamos claro que nuestro nivel es bueno. O sea, sí estar entre las 16 mejores selecciones del mundo es algo importante, porque además México lo ha hecho constantemente. O sea, el único mundial desde el 86 a la fecha de hoy, el único mundial, bueno, el de Italia que no fuimos por la suspensión, y el de Qatar, que fue un desastre y que todos lo dijimos, son los únicos 2 mundiales donde México no ha estado entre las 16 mejores selecciones del mundo. Si tú haces el balance de los 8 mejores equipos de este mundial, México le competió a uno de ellos a tú, lo metió en su arco, 25 veces estuvo Inglaterra metido en un arco, ¿no? Y los goles de ellos son graves errores del equipo mexicano, no son goles así que digas, tipo Messi, ¿no? Se metía 2, o allá fuera del área le pegó y la metió en un ángulo, cosas así. Yo creo que son los 3 goles para mí son errores del equipo mexicano, y Javier lo dijo, ¿no? Está muy consciente de eso, y bueno, creo que por eso queda el equipo fuera, ¿no? Hay una oferta de la Federación al Vasco como coordinador de selecciones nacionales. Dijo, lo voy a pensar. ¿A ti te gustaría ver al Vasco como coordinador, como asesor? Es que asesor ya, yo ya le encuentro en que al rato
su opinión, va a decir, es que el Vasco dijo, y eso no va a pasar. Pues. O sea, si a mí me ponen hoy, no va a haber un asesor que te va a venir a decir lo que tienes que hacer allá abajo, pues que se baje, que dirija él. Porque si yo pierdo, pues yo quiero decir, es que el de allá arriba me dijo. Yo creo que coordinador, director de selecciones nacionales, Javier tiene todo el perfil. Me parece que es un tipo que ve bien el fútbol, que lo ha demostrado, que ha estado en muchos lugares del mundo teniendo un buen proyecto. Entonces, sería bueno, ¿no? Pero al final de cuentas, esa es decisión de Javier. Esperemos a ver qué decisión toma. 2 días después de que México quede eliminado, dan el comunicado que Rafa Márquez va para 2030, se respete ese contrato. Ojalá se respete. ¿Cómo lo ves esto, lo de Rafa? Ojalá y se respete, sensacional. Sensacional porque se queda con la base, conoce a la base de los jugadores que van a quedarse, el tipo trabaja bien, pero ojalá y le respeten los 4 años. Eso es lo más importante que no ha pasado en México. Pasó 2 veces, una nos fue bien con la Volpe, ahí después de un año, igual que todos, y en la otra fue un fracaso, ¿no? Porque fue la del Tata, y fue un fracaso. Entonces, ahí no les tembló la mano para quitar y poner gentes. La bronca es que cuando es un mexicano siempre no le va bien en un momentito y pum. Pero entre los medios que empiezan a tirar y la selección, no terminan los trabajos. Ojalá y lo dejen cumplir esos 4 años y que Rafa llegue muy fuerte al 2030. Yo digo que Rafa tiene que armar su grupo, no lo tiene que invitar la federación. Si la federación le arma su cuerpo técnico, no va a terminar esto bien, ni de broma. Esto Rafa tiene que decir, yo quiero a fulano, sutano, mengano, todos los que quiera. Auxiliar tal, preparador físico tal, entrenador de porteros tal, de esta zona tal. Porque así hizo Javier. Y así han hecho todos los que han llegado. O sea, si no lleva a su gente a la que le tenga confianza, va a terminar mal. Yo, el mejor consejo que le puedo dar a Rafa es que él arme su cuerpo técnico y le diga, este es mi cuerpo técnico y este equipo va a trabajar al 2030 y ojalá se lo den. Bienvenidos a La Última Palabra. Escuchamos a Miguel Herrera, director técnico de los Potros de Hierro del Atlante, que vuelven a la primera división, a la Liga MX. Platicó con Carlos Rodrigo Hernández y justamente estos temas tan trascendentales. ¿Cómo le fue a México y cómo le puede ir a México? ¿Cómo queremos que le vaya a México o cómo realmente nos hemos preparado o nos seguimos preparando para que le vaya verdaderamente a México en los próximos 4 años y luego en los 8 y 12 y así sucesivamente? Por eso nuestra producción les pregunta en esta noche de La Última Palabra: ¿realmente hay confianza total en Rafael Márquez como director técnico? Como dice Miguel, muy bueno, espectacular, que se ratifica 2 días después de que queda eliminado México. Esperamos y todos hacemos changuitos para que se le respete el contrato. Y habla de temas que hemos hablado en los últimos días. Si hay en México una cultura para tener un asesor por encima de los asistentes o de los auxiliares técnicos y un montón de cosas, aquí lo vamos a platicar. ¿Hay de verdad confianza total en Rafa Márquez, sí o no? Participe en las redes sociales, señor Calaco Arturo Villanueva. Mi querido Oscarito, un placer estar aquí contigo, los compañeros, la gente en casa. Pues quisiera pensar que sí, pero la historia me indica que no. Desafortunadamente en México siempre somos muy resultadistas y mientras no haya un proyecto, un plan de trabajo serio a largo plazo, como los que hemos mencionado en el último mes, caso Marruecos, muchos otros, Francia, España, el mismo Salvador, España, pues seguiremos dependiendo de los resultados y Rafa puede ser muy buen técnico, traer un muy buen equipo de trabajo, haberse preparado, tener la confianza de los jugadores, pero sabemos que si le va mal en los primeros torneos el barco se va a tambalear, porque sobre todo cuando son, lo decía el Piojo, Miguel, cuando son técnicos nacionales la confianza y la paciencia son escasas en este fútbol 100% resultadista. Entonces yo antes que juzgar a Rafa y antes de ver si hay confianza o no, diría cuál es el proyecto realmente, porque el que trajo a Rafa, el que lo firmó, ya no está en ese proyecto. Él ya se fue, el que tomó la decisión de traer a Javier y que se quedara Rafa ya no está. Ese proyecto que nos presentaron hace algunos años ya tampoco existe porque se fue la cabeza. Entonces a mí antes de evaluar a Rafa me gustaría saber cuál es el plan de trabajo que le están poniendo en la mesa. Entonces si tengo que escoger una, diría que no. Que no, por los antecedentes. Al Jimmy, ¿lo respetaron? Al Jimmy le tuvieron confianza. A ninguno de los mexicanos, o sea, lo dijo Miguel, solamente ha habido 2
procesos completos en la historia de todas las copas. Entonces no veo por qué hoy cambiaría eso. Ojalá y cambie y ojalá y no se quede 4 años, que se quede 8. Bueno, con eliminatorias, ¿no? Porque antes Bora estuvo todo el proceso. Y... que se quede 8, si va la cosa bien. Muy bien. Lo que sí es bueno es que sí cumplieron lo que se prometió. Que él iba a seguir pase lo que pase después de Javier y se la cumplieron. Y ahí nos agarran un poquito de esa efervescencia, de esa... Es que ahorita estamos como el efecto del gimnasio en enero, que todo el mundo está prendido, va y ya después en febrero se les olvida. Vamos a ver. Para el 14 de febrero, Cachorón. Paula Aguilar. ¿Qué pasa, Oscarito? Buenas tardes. Calaco, Fabián, Carlito, muchas felicidades. Gracias. Saludos a todos en casa. Coincido con Miguel y con el Presi. Creo que hasta el momento hay confianza, sí, pero hay que ver los resultados. Creo que en México, tanto como a nivel de clubes y en selección, todos esperan el resultado, a excepción de Pachuca, que es el que más da continuidad a los proyectos. Creo que después todos son resultadistas o somos resultadistas y estamos esperando en cualquier momento para cambiar. Entonces creo que en este momento sí, ya después los resultados pues hay que ver cómo va a cambiar la situación. Esperemos que no y que le den la confianza y que siga. ¿Y te acuerdas que hace unos días, cuando nos decía Carlos Rodrigo Hernández esto de Javier Aguirre como la cabeza, como el asesor desde arriba, como el jefe, el técnico? A mí me parecía raro y tú me secundaste, dijiste, tienes tu punto, porque no estamos acostumbrados en México a que un asesor, por mayor trayectoria que tenga, te diga qué hacer. Porque si no te va a decir qué hacer, entonces, ¿en qué te asesora? Sí, más que asesorar sería el tema de cuestionar. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué este movimiento? ¿Por qué inicia este? Sí, sin ningún problema, sin ningún tema y sin ningún problema. Pero más allá de tomar decisiones o ingerir para que tome decisiones, Rafa, y si ya... Es lo que dijo Miguel también. Miguel lo entendió como nosotros. Pero la otra función la debería hacer el director deportivo, no necesitas un asesor. Pero siempre. ¿Y entonces estará el director deportivo? Pues está Duilio. ¿Tú crees que Duilio le dijo algo a Javier? No, estoy en el día a día. Sí, cómo no. Bueno. Me gusta el señor presidente, elegante. Pero tienes razón, el Calaco, o sea... Pues no está el día a día. Tendría que ser el director deportivo de comisión de selecciones, como le quieras llamar, el que se siente a hablar de fútbol y de cuestionar. Cuestionar, es correcto. ¿Por qué esto? ¿Por qué si se hizo o no. Al que no le hicieron ni cosquillas fue al Tata. Nadie le dijo nada, ¿no? Dile, ni no cosquillas. estuviste en el día a día. Pero a lo mejor sí, Nachito, a lo mejor sí, todas las decisiones las tomó él, por su parte, se murió con la suya. Muy bien. Entonces, tu respuesta es... Ahorita sí, mañana no sé. Bueno, yo me quedo con la de el no, sí y sí. ¿De qué? Hola, Fabián está ahí. Hola, Carito. ¡Sonríete! Calaco, Paul. Ya estamos Charlie. terminando esta A ver, fiesta, a ver. 5 semanas. A ver, ¡Ánimo! hablemos de confianza. ¿Qué es más confiable para la gente, para la opinión pública? Wiki, que fue campeón con Cruz Azul siendo interino y le renovaron contrato, lo presentaron después de 2 meses. O a Rafa después de 2 días la continuidad. ¿A quién le tienen más confianza? A Rafa, por supuesto. Ahí está. O sea, estás diciendo que ningún directivo en México confía en un técnico mexicano. Ah, bueno, se están dando las... ¿Por qué se tardaron 2 meses? Entendiendo que estaba haciendo la pretemporada, que estaba ahí con... ¿Pero por qué? ¿Por ahorrarse 2 meses de subirle el salario? ¿Por qué? No lo sé, Carlos a lo mejor lo sabe más que yo, pero no lo ratificaron nunca. Cuando fue campeón era al segundo día, tercer día, va a ser el técnico para los próximos 2 torneos. ¿Cuándo lo presentaron? La semana pasada, oficialmente, entendiendo que él es parte de la institución, es institucional, pero no lo habían ratificado. Bueno, una cosa es del dicho, Bueno, a ver, del dicho al hecho. los conflictos que hay en Cruz Azul, que sabemos que hay muchísimos, ¿no están en la federación? ¿No están en la comisión de selecciones? Entonces tenemos que ponernos serios. Se hizo un buen mundial, hay talento, hay materia prima, hay continuidad. Por supuesto que hay que tener confianza con Rafa. Mi respuesta es sí. Sí. Sí, claro. ¿Pero por qué? ¿Porque lo ratificaron 2 días después? Porque sí. Del dicho al hecho, A ver, hay mucho podrían trecho. haber dicho, en 6 meses más vamos a ver, vamos a hacer un estudio. No, ya. Los 40, el análisis de los 40 días fue hace 4 años. ¿Te acuerdas? 60 días.
No, fueron 90 días. 60 Acuérdate días que dijeron. había que Y no analizaron nada. Había que presentar. Rafa viene de Europa y él está a prueba y hoy yo le doy el sí. Y lo voy a apoyar porque estamos para apoyarlo. No, El único pero la problema pregunta que no es si tenemos- nosotros Exacto. confiamos. El único problema que hay aquí es la división que existe entre los directivos, que ojalá por primera vez se unieran. Ese es uno de los problemas más graves, que cada quien quiere poner a uno, que cada quien quiere mandar y cada quien quiere dirigir. La verdad, ese plan, no hay un plan de trabajo, lo dijo muy bien, no existe un plan de trabajo. No, ¿tú sabes a qué jugamos? No, debería. Vamos a lo que quiere el técnico. El plan de trabajo lo debería presentar Rafa y lo debería hacer público. crees que ya no lo presentó? El plan de trabajo lo tiene que hacer la federación y contratar a un entrenador con el perfil que cumpla el plan de trabajo. Porque si no, si lo echan en 2 Estoy de meses, acuerdo. Pero en Calaco, 2 años o en 4, pero Calaco, volvemos a estar en pero cero. Calaco, lo están dejando porque ya lo habían prometido. Sí. ¿Y por qué? Porque es la figura de Rafa Márquez. Perdón, si fuera el Jimmy, ya le hubieran dado un Acuérdate que a Hugo- ¿Qué le hicieron a Hugo Sánchez? Pero te digo algo. Pero ahí era otra cosa. Sí, Rafa Márquez Ahí lo los están olímpicos, diciendo que era desde otro. que llegó Javier Aguirre que él iba a ser el siguiente. Por eso, ahora están Pero cumpliendo. Más entonces yo confirmaron. entendí mal la pregunta. Es si tú nosotros la entendiste confiamos. bien. Tú la entendiste bien. Los señores están yendo por lo que ellos creen. Yo también confío en Rafa. Realmente hay confianza total Los señores, yo soy joven, ¿eh? de los directivos. O sea, yo también confío en Si lo Rafa Márquez. ratificaron, creo que Y sí. por la figura que es Rafa Márquez. Y porque efectivamente se ha preparado Rafa todos Márquez. podemos tener dudas porque hay que verlo trabajar. Pero yo creo que hoy, pues, yo sí confío y ojalá que los directivos lo hayan ratificado con la confianza que debe tener un técnico, no porque se había dicho Grandote. que era el próximo. Si le tuvieran toda la confianza del mundo, existiría esa posibilidad de poner a Javier el Vasco Aguirre arriba de él como un asesor, como un jefe del técnico, si existiera toda la confianza. ¿De verdad? Es que no va a existir mientras que exista la división entre los directivos. No va a existir para nadie. Ni para Javier existía. No se nos olvide. ¿Y le quieren Ni pa' llenar un Javier. gabinete otra vez de asesores Pero a y de- ver, y en de estos auxiliares? cuatro- Entonces A la ver, respuesta Oscar, es no. En estos 4 años, ¿qué es más factible? ¿Que Rafa cumpla ese proceso o que la federación vaya cambiando constantemente los directivos? Van a llegar nuevos directivos con Las nuevas dos son- ideas y traigo a mi amigo y traigo a mi cuate y cambia este y cambia este otro. Ese es el tema de la federación. Punto número 1. Ibar Cisniega, ¿terminará dentro de 4 años en el mismo puesto? Por ejemplo. Hoy tiene colchón. Yo creo que sí. ¿Sí? Hoy los que estaban, cuando asumió Javier y después de Javier, tienen cierto colchón. No sé qué va a pasar más adelante. ¿Cumplieron con lo que, Sí. con lo que dijeron? Bueno, no, porque dijeron semifinales. Bueno, pero fue esa una vuelta, pero cumplieron con todos los partidos Sí. que les iban a presentar, lo que nunca se había hecho, sí cumplieron. Quizá no cumplieron en esa que dijo Ibar Cisniega. Cachorón, Dígame. viste en el 2014 Sí, y estaba, la figura de ese director deportivo era Ricardo Peláez. Ricardo Peláez. Y el técnico era Miguel justo Herrera. al que acabamos de escuchar, que dice, o lo dejan trabajar o luego no le exijan resultados, ¿no? Sí. ¿Cómo fue esa relación entre el director deportivo, que además ya era la segunda etapa de Ricardo, porque había estado en la primera del Vasco, el 2002, muy joven? ¿Cómo fue esa relación con Miguel? No, en todo momento había muchísima comunicación. La realidad es que no estuve ahí para platicarte de alguna plática que hayan tenido, pero creo que siempre existía esa comunicación sana, buena. Aparte, Ricardo era un tipo que siempre estaba preocupado por el jugador. Si veía algún detallito, se acercaba para preguntar cómo estabas, qué tenías, qué sentías, en qué te podía ayudar. Y creo que eso hace más fácil el... Pues Ricardo no le decía qué hacer, obviamente. ahí Ni, sí. ni Miguel hubiera aceptado. Y aparte lo acaba de decir Miguel, que jamás se dejaría que le impusieran alguna situación, ¿no? Ahora, el peso específico, el nombre, la trayectoria, Calaco, de Javier Aguirre, ¿no te haría pensar que sí es un... Táchale aquí, mano. Ponle acá. Yo creo que Rafa tiene suficiente experiencia, vestidores, recorrido y nombre como para no dejarse imponer a nadie. Y eso es lo que yo esperaría de él. A mí lo único que me preocupa, porque los que conocemos a Rafa, es una gente muy callada. Pero dicen que dentro de la cancha es otra transforma. persona.
A mí me pasó, yo lo conozco bien personalmente y es muy reservado. Y me tocó verlo dirigir un partido del Barcelona B contra el primer equipo del Barcelona y hasta lo comenté con gente ahí en España, les dije, acá ese no es Rafa, está como león enjaulado y Rafa es muy... Y estaba muy expresivo en la banca. A mí me llamó mucho la atención haber visto eso cuando lo vi trabajar en Barcelona. Mira, pero a ver, ¿por qué nos cuesta tanto decir que siempre hay alguien más arriba que uno? Siempre, en todo orden de cosas. Scaloni tenía a Menotti y conformaron un plantel. Y seguramente no era que le imponía a Menotti a Scaloni. Tenían charlas de fútbol, de nutrirse mutuamente. Y fueron campeones del mundo, bicampeones de América. ¿Por qué no cerramos nosotros a eso? Te fuiste el único ejemplo que se nos ocurre. Yo no sé si The Champs tiene... No, pero perdón. No, es el único ejemplo de un nombre como César Luis Menotti. Perdón, ahí al contrario, Scaloni agradeció que César Luis Menotti lo propuso porque nadie lo quería. Claro. Y porque César Luis Menotti, que en paz descanse, lo impuso... es que dirigió a Argentina. Si no, jamás hubiera dirigido a Argentina. No tenía los blasones ni la... Bueno, obvio, pero es el único ejemplo. El maestro lo puso. Acá no lo está poniendo Javier. El que quiera seguir aprendiendo siempre va a tomarlo las cosas. Pero dime otro técnico. Está preguntando un ejemplo del fútbol mexicano. Hugo Sánchez, bicampeón, ¿no? ¿Sabes cuánta gente había arriba? Portugal... había varios técnicos que eran sus asesores, que también eso es una gran virtud de un técnico, saber escuchar y saber rodearse de gente que le pueda apoyar. Estaba Mario Carrillo, había varios, Por eso, goleador, pero no es lo mismo que tú llames a tus auxiliares a que alguien te imponga una personalidad arriba de ti. A ver. O sea, claro, y el Chepo tenía un gabinete de 14 y todos han llamado a sus auxiliares, obvio. Y Miguel Mejía Barón tenía al Tuca y al Vasco. O sea, ¿no le impusieron al Vasco a Rafa? ¿No le dijeron va a venir Rafa y tuvo que decir que sí? Y a lo mejor él no lo quería porque ya tenía... Pero es un auxiliar. No, bueno. No es un jefe. No, te estoy diciendo, le impusieron a Rafa. Yo creo que salió perfecto. Bueno, yo creo que se lo propusieron, más que lo Bueno, pusieron. pero lo aceptó, él podría haber dicho que no. Por eso se lo propusieron. Pero él podría haber dicho que no. Porque es un auxiliar. Pero Oscar... Tenía amor. Amor era el ¿Qué dijo confianza. Miguel en la entrevista? Cada uno tiene que formar su cuerpo técnico. Que no le impongan situaciones. Por eso te digo, resultó esta situación. Entonces lo de Rafa, si va a estar solo, va a estar acompañado, si va a estar Javier más arriba, porque siempre hay alguien más arriba, que te puede cuestionar, por supuesto. ¿Cómo no te va a cuestionar el director deportivo? Imponen a jugadores ¿Cómo no te va a cuestionar aquí? El presidente a ti? ¿Tú crees que Valentín Díez... Que está bien que cuestionen. Te tiene que cuestionar. Imponer no. No, es que cuestionar no es... O sea, la gente entiende mal cuestionar. Cuando tú hablas como directivo con un entrenador, no lo cuestionas de, yo quiero que el domingo juegue este jugador. No, porque tú le restas responsabilidad. Lo que sí es parte de tu chamba es saber, yo vi que trabajaste esto la semana y no lo vi reflejado el fin de semana. ¿En dónde nos estamos equivocando? O trabajaste 5 días con esta alineación y el día del partido me cambiaste a 2. ¿Por qué los cambiaste? ¿Cómo lo hacías tú? Yo todos los lunes comía con mi entrenador. Eso. Y le decía eso, oye, entrenaste con estos 11 de lunes a viernes y jugaste con estos el domingo. ¿Por qué? Porque se lastimó o porque tuve un sueño y así lo decidí. O sea, tuve cualquier tipo de respuesta. Son válidas, no le voy a decir, pero le vas anotando. Pero eso es válido. Oye, claro. Acá te equivocaste, acá te equivocaste, acá te equivocaste. Yo no le voy a decir nunca quién tiene que jugar. No estamos hablando de las que te ponían las corbatitas de dragones y de colores rojitos. No. Un asesor que sí sepa. ¿De qué te ríes, veo ningún problema. No de las corbatitas. Siempre y cuando hay líneas que no puedes rebasar. Exactamente. Claro. Tal cual. Nada más. Pero y que jalen para el mismo barco. Problema. Exacto. Ningún problema. Oigan, por cierto, hoy cumple 41 años de edad Paco Memo Ochoa. Felicidades. Pues es de la generación de Rafa, ¿no? O sea, si se ha hablado de que podría ser Andrés Guardado, claramente, su mano derecha. ¿Podría caber Paco Memo? Pues ya tienen a este de Talavera. ¿Pero no podría caber Paco Memo? ¿Estás imponiendo o estás sugiriendo? Estoy imponiendo mi idea. Pero es que Paco Memo no sé ni siquiera si se ha preparado para ser técnico. Es correcto. Exacto. O sea, acabas de dar en el clavo. Es que el problema es que en México somos muy dados a... ¿Fue figura de jugador? Que venga a dirigir.
No, espérame. Hay exjugadores que no ven bien el fútbol y que no tienen la capacidad de dirigir un plantel. Hoy los entrenadores tienen que tener capacidad de comunicación, de gestión, de psicología, de muchas cosas. No nada más porque jugué 10 años ya puedo dirigir. Te tienes que preparar. Y Memo, si se prepara, claro que seguramente tendrá una oportunidad porque es una leyenda en el fútbol mexicano. Pero tampoco hay que regalar puestos porque fue una leyenda. ¿Pero tú ves a Memo como entrenador de porteros? No lo como veo. directivo. No, como directivo. O entrenador, pero no de porteros. ¿Alguien le ha preguntado? Entrenador uno, sí. ¿Alguien le ha preguntado qué quiere hacer? Ahorita descansar, disfrutar. No, yo sé, pero ser entrenador. Se por fue a ejemplo, pensar a Acapulco. a ver, el Un bonito Cachorón. lugar. El Cachorón se preparó como entrenador. ¿Estás Así preparado? es. Que no te has enfilado al momento Así es. es otra cosa, pero tú ya estás preparado. O sea, a lo mejor Memo tiene ideas. O sea, paz descanse, Pablo Larios y Iwasaki, ¿estaba preparado? Pablo Larios fue entrenador de porteros de la selección. Una cosa es ser y de entrenador Manolo de porteros Lapuente. y otra cosa es ser auxiliar o el entrenador número uno. Entrenador de porteros, claro que está capacitado. Para dirigir un equipo no lo sé, porque desconozco si tenga siquiera el título. El Conejo Pérez. Pero que el Conejo Rafa Pérez, elija. yo te voy a decir algo. Lo acaba de decir muy bien el Calaco. Al Conejo Pérez se retiró y lo pusieron de director deportivo. Y la verdad es que yo no dudo de las capacidades de nadie y me llevo muy bien con el Conejo. Y él sabe perfectamente lo que yo le dije. Le dije, si no estás preparado, no te juegues esa, porque lo que va a pasar es que ni de entrenador de portero ni de directivo vas a terminar. Y eso es lo que sucedió. Por no estar preparado. No es porque jugaste, ya me la sé. No. Hay muchas cosas más alrededor de todo eso. O sea, tú puedes tener un nombre, pero hay una cosa que se llama, te tienes que preparar. El fútbol, en nuestro fútbol en este país, falta mucha preparación. Y eso es lo que necesitamos. Oye, hablando de esa preparación, y si le imponen o no auxiliares técnicos, asesores a Rafa Márquez, ¿en el fútbol mexicano se hace? ¿Se imponen jugadores? No, pues yo no... ¿Ah? ¿Se imponen jugadores para la selección? ¿Se imponen auxiliares? ¿Se imponen de parte de representantes, patrocinadores? Bueno, en nuestra época sí imponían. Sí, claro. No, pero ya no directivos, sí. están aquí. Unos ya no están aquí, pero sí. ¿Ya se limpió? Sí, ya, ¿Se limpió el fútbol mexicano? No se limpió, se limpió porque ya no viven ahí. Están en otro lado, pero sí te imponían, te decían. Yo me acuerdo que cuando yo llegué a un equipo me dijeron, mira, ya tengo armado todo esto, un promotor, ya tengo armado todo esto y no sé qué. Y le dije, ay, ¿y la defensa, compadre? Si no necesitamos para adelante, necesitamos atrás. Pero ya estaba armado todo. ¿A ti, Fabi, te tocó? Sí. A mí me dijeron, yo no te traje, no vas a jugar conmigo. Ay. ¿Y qué crees? Pero así es, bueno, pero eso era antes. Había una manipulación muy Ya diferente. no. Esa es mi pregunta. Es que yo Es mi no sé. pregunta, ¿ya se limpió? Oscar, ha cambiado. Pregúntale Sí acá. deben haber situaciones, pero ha cambiado. Ellos Otra generación. Cacho. Hay otra generación. hay muchos que lo manejan como, no sé, el segundo auxiliar como es institucional, se tiene que quedar. ¿Cómo te dijeron Esa a es ti? una realidad. Te vas a jugar aquí, ¿no? ¿Te dijeron? ¿Dónde? No te dijeron. Así es, güey. Bueno, yo creo que un técnico, y por ejemplo, Miguel lo ha dicho, a mí nadie me impuso nada, y es más, ha explicado varias veces Miguel lo de Memo con Corona. Que en los últimos entrenos. En los últimos, en la última noche, literal. Yo creo que, a ver, Oscarito, yo creo que tú lo sabes y pregúntale a Calaco. Hay técnicos que inclusive hasta te dicen, no me importa quién me traigan. Dices, ¿cómo? Te estás jugando tú, tu puesto, ¿cómo que no te importa? No me importa. Yo lo que quiero es dirigir. Y después tienen las consecuencias que tienen. Eso, Bueno, esa es otra. Pero también pasa mucho que te dicen eso, no, yo con las herramientas que hay, yo me la juego, y a la fecha 4 que pierden, es que no me trajeron a lo que yo pedí. Porque esa también pasa Sí, cada sí, rato. sí. Pues, ¿qué pasó? ¿No me decías hace 4 fechas que con lo que hubiera? Esa es otra. Hablando de la confianza. Otro nombre arriba de Hugo Sánchez y Rafa Márquez no hay. ¿No? En el fútbol mexicano. No. Bueno, a Hugo Sánchez le dijeron bye.
¿Habrá sido también porque se puso en su lugar de yo dirijo esta y el primer resultado, bye? Porque ¿Le pasaron la cuenta? Porque ¿o no? Rafa si se pone, no quiero decir digno, sino si se pone en su papel, no llegará algún directivo que diga... Pero es que el problema ya lo dijo Carlos. El problema no es lo que decían los técnicos o si perdió o no un partido. El problema es que hay tal división de los dueños de los equipos que cada quien quiere poner al suyo. Oye, el tema y se agarran de un mal resultado para, falló el tuyo, ahora va el mío. Y la así otra, es. y la otra que ayer lo dije, nosotros jugamos un papel también muy importante. Sin duda. Porque ya están matando a Rafa porque no saludó a un reportero y todavía ni asume. ¿Me entiendes? Y entonces generamos un ambiente que a veces no es el mejor, ni para el técnico ni la selección. Y te voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasó con la selección antes de llegar al Mundial? Había un ambiente nada bueno. Se había generado un ambiente muy malo. ¿Y qué sucedió al final? La gente estaba metidísima y con una gran comunión. Y nosotros Espontánea por cómo jugó. Claro. Si no hubiera jugado bien, se hubiera seguido el marasmo. Pero terminamos hablando bien. Es la base del proceso, Cachorón. ¿Te gusta? Las edades, los perfiles. Ya estamos arriba de los 30, 30 pasaditos. Todo lo positivo que sigue ofreciendo el fútbol internacional. En cada mundial aparecen futbolistas desconocidos que sorprenden al planeta entero. Selecciones que nadie colocaba entre las favoritas terminan eliminando a gigantes históricos. Jóvenes promesas se convierten en figuras mundiales en cuestión de semanas. Ese componente impredecible es precisamente una de las razones por las que este deporte continúa siendo tan apasionante. Ningún algoritmo puede garantizar quién será el próximo héroe. Ninguna estadística puede explicar completamente por qué un equipo logra superar todas las expectativas. Esa magia sigue existiendo y probablemente seguirá siendo el mayor patrimonio del fútbol durante muchas generaciones. También es importante reconocer el enorme crecimiento que han experimentado países que hace apenas unas décadas tenían una presencia muy limitada en el escenario internacional. Hoy encontramos selecciones mucho mejor preparadas tácticamente, con futbolistas que militan en las mejores ligas del mundo y con proyectos de desarrollo que comienzan a dar resultados. Esa evolución demuestra que la globalización del fútbol también ha tenido efectos positivos. La diferencia entre las grandes potencias y los llamados equipos pequeños se ha reducido considerablemente. Cada partido exige máxima concentración, porque cualquier exceso de confianza puede terminar en una eliminación inesperada. Esa competitividad beneficia al espectáculo y obliga a las selecciones tradicionales a renovarse constantemente para mantenerse entre las mejores del mundo. Sin embargo, precisamente porque el nivel general ha aumentado, las decisiones organizativas adquieren todavía mayor importancia. Un detalle logístico, una diferencia mínima en los tiempos de recuperación o una interpretación arbitral pueden inclinar la balanza en encuentros donde el margen entre la victoria y la derrota es cada vez más pequeño. Por eso, las instituciones responsables del fútbol internacional enfrentan un enorme desafío. No basta con organizar un torneo exitoso desde el punto de vista comercial. También es indispensable proteger la percepción de justicia deportiva. Esa percepción no siempre depende de que todas las decisiones sean correctas, sino de que exista claridad, coherencia y transparencia durante todo el proceso. En un mundo donde cualquier acción puede analizarse desde decenas de ángulos en pocos segundos,
La comunicación oficial adquiere un papel fundamental: explicar las reglas, justificar los criterios y reconocer los errores. Cuando ocurren, puede contribuir mucho más a fortalecer la confianza que simplemente guardar silencio esperando que la polémica desaparezca con el paso de los días. Al final, el fútbol pertenece a quienes lo viven con pasión desde las tribunas, desde sus casas o desde cualquier rincón del planeta. Son ellos quienes mantienen viva la esencia de este deporte generación tras generación. Los dirigentes cambiarán, los reglamentos evolucionarán, la tecnología seguirá avanzando y las competiciones probablemente continuarán transformándose. Pero la emoción de escuchar el silbatazo inicial, la tensión antes de un penal decisivo y la alegría indescriptible de celebrar un gol en los últimos minutos seguirán siendo exactamente las mismas. Tal vez esa sea la mejor noticia para todos los amantes del fútbol. Más allá de cualquier controversia, el balón continúa siendo el verdadero protagonista. Y mientras exista la posibilidad de vivir historias inesperadas sobre una cancha, millones de personas seguirán creyendo que vale la pena esperar el próximo partido para volver a emocionarse una vez más. ¿Qué está pasando realmente con el fútbol mundial? Durante décadas, la Copa del Mundo fue considerada el torneo más puro, el escenario donde las mejores selecciones competían por un solo objetivo: en demostrar quién era el mejor sobre la cancha. Sin embargo, en los últimos años, esa imagen ha comenzado a cambiar. Hoy, además de hablar de goles espectaculares, tácticas innovadoras o actuaciones históricas, millones de aficionados discuten temas que hace algunos años parecían impensables, en decisiones arbitrales, tecnología, calendarios imposibles, intereses económicos, formatos de competencia y la creciente influencia de factores externos que parecen tener cada vez más peso en el fútbol internacional. Muchos aficionados aseguran que el deporte ha evolucionado para bien. Nunca antes hubo tanta tecnología, tantos recursos para apoyar a los árbitros, ni tanta información disponible para entrenadores y jugadores. Las estadísticas permiten analizar hasta el más mínimo detalle de un partido. Los sistemas de seguimiento registran cada movimiento sobre el terreno de juego y las transmisiones ofrecen repeticiones desde prácticamente cualquier ángulo. Sobre el papel, todo esto debería traducirse en un fútbol más justo y mejor organizado. Pero existe otra parte de la afición que piensa exactamente lo contrario. Para ellos, el exceso de tecnología no ha eliminado las polémicas, simplemente las ha transformado. Donde antes existía una discusión sobre si el árbitro alcanzó a ver una jugada, ahora aparecen debates sobre por qué el VAR intervino en una acción y decidió ignorar otra aparentemente similar. Cada jornada importante deja nuevas conversaciones, nuevas interpretaciones del reglamento y nuevas dudas sobre la consistencia de los criterios utilizados. El problema es que el fútbol nunca ha sido únicamente un conjunto de reglas. También es emoción, intuición, ritmo y espontaneidad. Hay decisiones que pueden medirse con absoluta precisión, como determinar si el balón cruzó completamente la línea de gol. Sin embargo, otras acciones continúan dependiendo del criterio humano. Cuando existe una falta suficiente
para señalar un penal? ¿Qué intensidad debe tener un contacto para justificar una tarjeta roja? Cuando una mano altera realmente una jugada, ninguna cámara puede responder automáticamente esas preguntas. Siempre será necesaria la interpretación de una persona. Mientras tanto, el deporte continúa creciendo a una velocidad impresionante. Nuevos mercados aparecen cada año, las audiencias internacionales aumentan y el interés por la Copa del Mundo alcanza cifras históricas. Ese crecimiento representa una enorme oportunidad para el fútbol, pero también obliga a quienes lo administran a tomar decisiones cada vez más complejas. Expandir las competiciones significa incluir a más países, abrir nuevos mercados y permitir que regiones con menor tradición tengan la oportunidad de competir al máximo nivel. Sin embargo, también implica aumentar el número de partidos, extender el calendario y exigir un esfuerzo físico mucho mayor a los futbolistas. La pregunta entonces es inevitable. ¿Dónde debe encontrarse el equilibrio entre crecimiento y calidad? ¿Es posible organizar un torneo más grande sin afectar el espectáculo? Algunos especialistas consideran que sí. Argumentan que muchas selecciones han reducido considerablemente la diferencia que existía respecto a las grandes potencias y que un formato más amplio permitirá descubrir nuevos talentos y generar historias inolvidables. Otros responden que el prestigio de la Copa del Mundo siempre estuvo ligado a su enorme dificultad y que ampliar demasiado el torneo podría disminuir ese valor competitivo que lo convirtió en el evento deportivo más importante del planeta. Más allá de las opiniones, existe un punto en el que prácticamente todos coinciden. El fútbol necesita mantener la confianza de sus aficionados. Esa confianza no depende únicamente del campeón que levante el trofeo. Depende de que cada selección sienta que tuvo las mismas oportunidades, de que las reglas se apliquen con coherencia y de que las decisiones importantes sean explicadas con claridad. En una época donde cualquier jugada puede revisarse millones de veces en Internet, la transparencia ya no es un lujo. Se ha convertido en una necesidad. Sin embargo, recuperar esa confianza no será una tarea sencilla. El fútbol moderno se encuentra en un momento de transformación permanente. Cada temporada aparecen nuevas propuestas para modificar las reglas, optimizar el calendario o mejorar la experiencia tanto de los jugadores como de los aficionados. Algunas iniciativas generan entusiasmo desde el primer momento, mientras que otras provocan fuertes críticas incluso antes de ponerse en práctica. Lo interesante es que casi todas parten de la misma intención: hacer que el deporte sea más atractivo, más competitivo y más justo. El verdadero desafío consiste en encontrar el equilibrio adecuado para que esos cambios no alteren la esencia que convirtió al fútbol en un fenómeno mundial. Aun cuando observamos la historia de este deporte, descubrimos que muchas de las reglas que hoy parecen intocables también fueron polémicas en su momento. La introducción de las tarjetas, la modificación del fuera de juego, el uso de árbitros asistentes adicionales e incluso la tecnología de línea de gol fueron recibidos con dudas. Con el paso del tiempo, algunas innovaciones
fueron aceptadas y otras terminaron desapareciendo. Eso demuestra que el fútbol siempre ha evolucionado, aunque nunca al mismo ritmo que la sociedad. Hoy, la velocidad de los cambios tecnológicos obliga a las instituciones deportivas a adaptarse mucho más rápido que hace 20 o 30 años. También debemos reconocer que la presión sobre los futbolistas nunca había sido tan intensa. Antes, un jugador era evaluado principalmente por lo que hacía durante los 90 minutos de un partido. Ahora, cada entrenamiento, cada conferencia de prensa, cada publicación en redes sociales y prácticamente cada decisión personal puede convertirse en noticia internacional. Esa exposición constante influye en el rendimiento psicológico de muchos deportistas. Competir al máximo nivel ya no significa únicamente entrenar mejor que el rival. También implica aprender a convivir con millones de opiniones que aparecen cada día en Internet. A pesar de todo, el fútbol sigue ofreciendo momentos capaces de unir a personas de diferentes culturas, idiomas y generaciones. Pocas imágenes son tan poderosas como la de un niño celebrando el primer gol de su selección o la de un aficionado que viaja miles de kilómetros para apoyar a su equipo. Esa capacidad de emocionar continúa siendo el mayor patrimonio del deporte. Ningún avance tecnológico podrá reemplazar la sensación que produce un estadio lleno cantando al unísono o el silencio absoluto que precede a un penal decisivo. Son instantes que trascienden cualquier estadística y que explican por qué el fútbol mantiene su lugar como el deporte más seguido del planeta. Precisamente por eso resulta tan importante cuidar su credibilidad. Las polémicas siempre existirán porque forman parte de cualquier competición, pero cuando la conversación gira constantemente alrededor de factores externos, el espectáculo corre el riesgo de perder protagonismo. Los aficionados quieren recordar goles inolvidables, remontadas históricas y actuaciones legendarias, no semanas enteras discutiendo interpretaciones arbitrales o problemas administrativos. Ese debería ser uno de los principales objetivos para el futuro. Conseguir que el balón vuelva a ocupar